comenzamos. Un muy buen día para todos. Nuestro Café Bayara les da la bienvenida. Es un placer inmenso contar con toda esta comunidad que tenemos algo en común y es la pasión por nuestro café. Por favor, en el costado derecho podemos encontrar el chat. Agradecería como que todos nos diéramos un saludito de bienvenidos, aprovecháramos y nos contaran también de dónde vienen, de qué región vienen y el nombre, saludando a toda esta comunidad, cuyo factor en común es definitivamente la pasión por nuestro café. Bueno, no quisiéramos empezar sin antes mencionar algo que lo escuchamos muy a menudo, pero creo que en estos momentos es muy importante. Recordemos todos respetar nuestra distancia social, detectar cómo debemos de movernos es muy fácil, brazos a los lados, brazos hacia el frente, para saber en qué distancia debemos de estar de las otras personas para conservarnos sanos. Y también aprovechar estos momentos en que estamos más en casa para compartir con los seres que amamos y tener como la oportunidad de conocernos aún mucho más profundamente. Para iniciar, les voy a contar algo de nuestro café. Nuestro café es la solución integral. Estamos viendo ahí el slide. Nuestro café es la solución integral para quienes queremos ir más allá y quienes estamos juntos por el futuro de la pasión del café. Está compuesta por alrededor de 2.000 personas, quienes además de contar con planes de nutrición completos, hoy tenemos la oportunidad de tener acceso a conocimiento, reconocimiento a la labor que desempeñamos en nuestro día a día y apoyos para generar el crecimiento. La solución Nuestro Café Bayara está compuesta por experiencia, plan nutricional completo, que creo que todos hemos tenido la oportunidad de probar nuestra solución nutricional, conocimiento, acceso a mayor conocimiento. Hoy precisamente vamos a contar con un experto, orgullo de Latinoamérica, reconocimiento, el Yara Champion Program, crecimiento, integración a la cadena de valor. Inicio entonces con la presentación de Víctor Ramírez. Víctor Ramírez es ingeniero agrónomo. Un momento, por favor. Víctor Ramírez es ingeniero agrónomo de la Universidad de Caldas. Es máster en agronomía en la Universidad de Puerto Rico en Estados Unidos y es una persona que tiene más de 20 años de experiencia en nutrición. Víctor, te damos espacio, puedes hablar un poco más de ti, por favor. Bienvenido, Víctor. Estás en mute, Víctor. Estás en mute. Ok. Muy bien. Muy bien, ahora sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Nidia, por la presentación. Sí, como dice Nidia, llevo más de 11 años dedicado 100% a la caficultura como investigador científico, como agrónomo senior para Yara Latinoamérica y ahora como investigador senior en Yara Internacional en nuestro centro de investigaciones en nutrición y en medio ambiente aquí en Alemania. Mi trabajo de investigación ahora está enfocado más hacia la nutrición balanceada en café y su impacto en la sostenibilidad y la calidad. Quienes estén interesados en conocer más sobre mi trabajo de investigación y mis publicaciones científicas pueden visitar la página de ResearchGate, darme acceso a muchas de mis publicaciones científicas. El día de hoy les voy a compartir este webinar titulado Nutrición balanceada del café y su impacto en el crecimiento, la productividad, la calidad, la sostenibilidad y la rentabilidad. Realmente es una presentación bastante ambiciosa y espero poder compartir todos estos temas en el día de hoy, que son de vital importancia y bastante relevantes para todos los que estamos vinculados al mundo del café. Mi coautor es el doctor Jürgen Kusters. Él es el líder de nuestro grupo de investigación y
y ha sido la persona que ha liderado esta iniciativa en los últimos 10 años en Yara, de la cual yo tuve la oportunidad de unirme hace ya 7 años, y desde hace 2 últimos años he estado liderando todos los trabajos de investigación a nivel de la compañía a nivel global en café. El objetivo de esta charla es compartir con ustedes resultados de investigación derivados de la experimentación y la utilización del método científico, en donde se prueba el efecto que tiene la nutrición balanceada del café sobre el crecimiento, la productividad, la calidad, la sostenibilidad y, lo más importante para los productores, la rentabilidad. Mi presentación está dividida en 4 partes. Una primera donde hago una rápida presentación sobre conceptos generales, luego hablo de nutrientes esenciales para producir café en contexto de suelos ácidos tropicales. Hablo también de las características de las soluciones nutricionales de Yara. Y por último voy al contenido de los resultados de investigación en donde hemos probado nuestras soluciones nutricionales tanto a nivel de invernadero como a nivel de campo, en términos de crecimiento, productividad, calidad, sostenibilidad y, por último, la rentabilidad. Entonces, para empezar, podemos hablar entonces de los factores que influyen sobre la productividad, la calidad, la sostenibilidad y la rentabilidad. Cuando hablamos de los factores que más influyen en la productividad, tenemos que tener en cuenta que tenemos unas variables que son ambientales, otras genéticas y otras que son de manejo. Dentro de las variables ambientales, la que más influye en la productividad potencial se llaman las condiciones climáticas. Y esto es muy importante porque hay condiciones climáticas y productores de café que están en zonas donde hay un alto potencial de producción y otros que están en zonas donde no hay un alto potencial de producción, y eso hay que tenerlo claro. Y dentro de las 3 variables de manejo agronómico que más influyen de acuerdo a diferentes investigadores, tanto en América como en Asia y en África, tenemos la densidad de siembra, la edad de las plantaciones y la nutrición. Y me voy a enfocar en mi charla en todo el trabajo relacionado con nutrición y productividad. Este es un ejemplo de un trabajo de investigación que hicimos en cooperación con el Instituto de Investigaciones Agronómicas en África, en Costa de Marfil, en donde comparamos en diferentes localidades el efecto de diferentes manejos nutricionales. Por ejemplo, aquí tenemos en café robusta cómo es la productividad de una plantación de café sin nitrógeno, y cuando aplicamos nitrógeno hay un incremento en el 247% en la productividad. Pero cuando además de incrementar el nitrógeno hacemos una balanza en la nutrición, logramos incrementos hasta el 454% en la productividad. Nutrición balanceada en suelos ácidos tropicales significa nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, boro, zinc, en algunos casos cobre y manganeso, fundamentalmente. Ahora, ¿qué factores influyen en la calidad de taza? Cuando hablamos de calidad de taza, y voy a enfocarme hoy en esta charla fundamentalmente en calidad de taza, he tenido la oportunidad de compartir otras presentaciones donde hablo más extensamente de factores de calidad, tanto física como química, pero hoy me voy a enfocar y complementar también algunos resultados que no he presentado en otras presentaciones relacionados con la calidad de taza, y esto unirlo con la rentabilidad. Entonces, cuando yo hablo de factores que influyen en la calidad de taza, tengo que primero definir qué es la calidad de taza. Entonces, y de qué está compuesta. La calidad de taza de café está impulsada principalmente por las características físicas y químicas del grano verde, que está determinada por la combinación de 3 factores principales: medio ambiente, genéticos, prácticas agrícolas y post cosecha, o que estamos conociendo hoy como procesos. Mi charla va a estar fundamentalmente enfocada en prácticas agrícolas. Se ha hecho mucho trabajo de investigación en entender la interacción genotipo por ambiente. También se ha avanzado un poco en las prácticas post cosecha, pero realmente es menor la cantidad y el volumen de trabajo relacionando prácticas agrícolas y entre ellas la nutrición con la calidad. Y por eso voy a hacer énfasis también en esa parte donde nosotros como compañía hemos venido haciendo un gran esfuerzo en los últimos años en entender la relación que existe entre la nutrición y la calidad. Este es un ejemplo del trabajo que se ha venido haciendo en el Yara Champion Program de Yara, donde podemos ver aquí cómo es la interacción genotipo, proceso y localidad. Aquí tenemos un geisha, una variedad geisha en un proceso natural en 2 localidades distintas. Entonces pueden ver ustedes el efecto para la misma variedad y el mismo proceso, diferente puntuación en las escalas K. Esta localidad 1 dio una mayor puntuación comparado con la localidad 2, que dio una menor puntuación. Entonces aquí tenemos un primer efecto claro de la localidad. O este es otro ejemplo donde tenemos la misma localidad pero con diferente genotipo, geisha versus castillo,
y proceso natural versus proceso lavado, y también tenemos diferente puntuación. Entonces aquí este es un ejemplo claro de cómo es la interacción de los genotipos, los procesos y las localidades. Ahora, desde el punto de vista de la sostenibilidad, me voy a enfocar en dos aspectos fundamentales. Uno es la emisión de efectos de gases de efecto invernadero. Este es un estudio de referencia que empleo para tener un punto de discusión, que es un estudio desarrollado en Costa Rica, donde se analizó la huella de carbono desde la producción en toda la cadena de valor hasta el consumidor, y se encontró que el 72% de la emisión de gases de efecto invernadero, o la del 72% de la huella de carbono del café, se daba en el proceso de consumo, y el 28% restante estaba dándose en la finca, y de ese 28 restante, o ese 29 restante, un 19% estaba asociado a la fertilización. Y es aquí donde tiene que ver directamente con Yara, con nuestro negocio. Nosotros como compañía tenemos un factor diferenciador aquí, tenemos una menor huella de carbono tanto en la producción de nuestros fertilizantes como en los factores de emisión en campo. Entonces aquí nosotros tenemos que decir y pues tenemos mucho que contribuir. Y otra variable muy importante que impacta también la sostenibilidad es obviamente la acidez del suelo. Esta es otra evidencia científica en donde se demuestra que en la medida en que el pH se hace más ácido, la productividad del café se reduce, y en la medida en que el aluminio aumenta, también la productividad se reduce. Entonces, estos son dos aspectos muy importantes y que están ambos directamente ligados con la nutrición y directamente ligados con nuestra propuesta. Nosotros propendemos porque nuestras soluciones tengan un menor impacto tanto en emisiones de gas de efecto invernadero como en la salud del suelo o en la acidez del suelo, que acidifiquen menos, y voy a mostrar algunos resultados de investigación en ese tema. Y obviamente lo que más duele al productor, que es la rentabilidad. Hemos definido en los últimos años en diferentes escenarios que la rentabilidad es el producto de 4 variables. El precio de venta, que es una variable externa al productor, que el productor directamente no puede controlar, está influenciada por otro grupo de variables, alrededor de 9, 2 variables que el productor tiene directa influencia, como la productividad y la calidad, y otra tercera variable en la que el productor puede tener algún margen de maniobra, no tanto, que es el de los costos. Ahora, nosotros estamos enfocados en mejorar la productividad y la calidad, y voy a mostrar un ejemplo de qué manera, cuando yo mejoro mi calidad, puedo también indirectamente influenciar el precio y, en últimas, influenciar la rentabilidad. Muy bien. ¿Qué nutrientes son esenciales en el contexto de los suelos ácidos tropicales? Lo voy a mostrar en fotografías. La primera fotografía a la izquierda son deficiencias de nitrógeno. El nitrógeno es el segundo nutriente de mayor demanda en el cultivo del café. El potasio es el primer nutriente de mayor demanda en el cultivo del café, y el tercer nutriente es el calcio. En café no hablamos de NPK, sino que hablamos de NKK. El calcio es un nutriente considerado más importante que el fósforo, tiene funciones fisiológicas y agronómicas muy importantes. Y en tercer nivel, el magnesio. Estas son todas fotografías tomadas de diferentes plantaciones, son fotografías comunes en plantaciones de café desde México hasta Perú, en África y en Asia. El fósforo y el azufre. Y en términos de micronutrientes, los más comunes, donde se observan con mayor frecuencia de deficiencia, son el boro y el azufre, y en muchos casos toxicidades por manganeso asociadas también a deficiencias de magnesio y deficiencias de calcio. Entonces esos son los nutrientes en el contexto de suelos ácidos más limitantes y más importantes en la productividad del café. Y cuando yo integro todo ese concepto, pues hablemos de la acidez. Aquí entonces vemos cómo se ve una planta de café cuando yo integro pues, el concepto general de las deficiencias nutricionales englobadas en la acidez. Tenemos deficiencias de calcio, deficiencias de fósforo, pérdidas de puntos de crecimiento, daño de fruto y paloteo, y obviamente muerte prematura de la plantación. Todo esto yo lo puedo definir como la acidez. Ahora, ¿qué características tienen las soluciones nutricionales de Yara? Yara es especializada en producir nutrientes complejos, granulados y prils, que tienen varios nutrientes en un solo gránulo. En el caso de los Yara Mila, nosotros encontramos 7 nutrientes y nutrientes en diferentes formas, y aquí hago énfasis en esto. Siempre se hace énfasis en el momento de hablar de fertilizante, que lo importante es el grado, que hay que conseguir un grado alto en nitrógeno y alto en potasio, pero muy poco énfasis se hace en las formas de los nutrientes, y las formas de los nutrientes juegan un papel muy importante
en el balance, en la calidad, en la sostenibilidad y en el efecto final sobre la productividad y la calidad. Entonces hablamos de Yaramila, donde tenemos dos formas de nitrógeno, forma nítrica y amoniacal, tres formas de fósforo, polifosfatos, ortofosfatos y fosfatos de calcio, dos formas de potasio, sulfato de potasio y cloruro de potasio, azufre, zinc, boro, magnesio, 100% solubles en agua. Y tenemos otra familia de productos que es Yaraliva, el caso de Yaraliva Nitrabor, que tiene calcio, 100% soluble en agua, 97% de nitrógeno en forma nítrica, más boro. Estos dos brands o familias de Yara componen lo que llamamos la base del balance nutricional de Yara. Ya lo que hacemos nosotros como agrónomos y como investigadores y lo que hacen nuestros colegas en campo es definir los balances de acuerdo a las necesidades y qué tipos de Yaramila pueden ser los más eficientes para cada zona, cuál es el balance para lograr al final del día o en un año una nutrición balanceada. Ahora, ¿por qué hablamos de los NPKs? Porque tener todos los gránulos en un solo gránulo permite que la absorción de nutrientes sea homogénea respecto a cuando yo hago una aplicación en una mezcla física en donde estoy prevaleciendo la absorción de un ion más sobre otro, especialmente el nitrógeno y el potasio sobre otros nutrientes. Caso contrario, cuando yo uso un PRIL o un gránulo, en donde estoy favoreciendo la absorción homogénea de todos los nutrientes y en donde estoy aplicando a cada planta exactamente la misma cantidad y exactamente el mismo balance de nutrientes que estoy buscando, que deseo, porque están en el PRIL. Otra característica de los polifosfatos es que ayudan a mejorar la absorción de micronutrientes como el cobre, el manganeso, el zinc, que es un valor muy importante. Los polifosfatos y los fosfatos de calcio o el PXTEN de Yara tiene un valor adicional y voy a mostrar ahora algunos resultados. También, en el caso de los nitratos, fundamentalmente Yaraliva Nitrabor y la proporción de nitratos de los Yaramila, favorece que la carga negativa de los nitratos facilita la asimilación de sus cationes, fundamentalmente el calcio, magnesio y potasio. O sea, el nitrógeno hace que el calcio, el magnesio y el potasio sean asimilados con mayor eficiencia. La planta los pueda tomar en mayor proporción y lograr una mayor productividad y calidad. Entre tanto, que las cargas positivas del amonio antagonizan con otros cationes, fundamentalmente el potasio, el calcio y el magnesio. Y les decía ahora que estos otros cationes, potasio, calcio y magnesio, son macronutrientes esenciales para el cultivo del café. Pero cuando hago una aplicación de fuentes a base de sulfato de amonio o de urea, que en su proceso de reacción hay una alta cantidad de amonio en la solución del suelo, lo que hace es antagonizar con la absorción de los cationes. Otro aspecto muy importante es esto, cuando una planta toma nitratos, la carga negativa del nitrato promueve la liberación de iones H+, y esto hace que la rizósfera se alcalinice, o sea, hay un aumento en el pH en la zona de raíces. Entre tanto que cuando la planta absorbe cargas positivas vía amonio, promueve una liberación de iones H+, acidificando la rizósfera. Ya tengo una acidificación de la rizósfera por el uso del amonio, sulfato de amonio o ureas, y tengo también una acidificación del suelo por la transformación química del amonio al nitrato. Ahora sí, enfoquémonos en los resultados de investigación y en donde probamos los beneficios de las soluciones nutricionales de Yara. Nosotros en los últimos años hemos venido enfocando nuestros esfuerzos de investigación en trabajar en invernadero y en campo en paralelo. En invernadero probamos conceptos nutricionales, también probamos algunos productos y en campo probamos nuestras soluciones nutricionales y también probamos algunas hipótesis relacionadas con calidad, productividad y sostenibilidad. Entonces miremos efectos en crecimiento. Primero, nitrógeno. Recientemente terminamos este ensayo en donde comparamos dos formas de nitrógeno, forma nítrica y amoniacal. Comparamos 100% de nitrato, 75% de nitrato, 50% de nitrato, 25% de nitrato y 100% de amonio. Y esto es materia seca en 10 meses después en un suelo ácido, un pH de 5,76. ¿Y qué encontramos 10 meses después? Que el tratamiento que tenía 100% amonio tenía una menor acumulación de materia seca, siendo esta estadísticamente diferente con los otros tratamientos. Que en la medida en que yo aumentaba la proporción de nitratos a un nivel 50-50 o un poco más, tenía diferencias significativas con el amonio, pero que tampoco a la planta le gustó la solución 100% nitrato. Quiere decir que un porcentaje entre 50 y 75% de nitrato da un mejor crecimiento y acumulación de biomasa.
¿Qué observamos adicional a esto? Algo que nos llamó muchísimo la atención es que la biomasa de hojas caídas en café fue estadísticamente significativa y mayor en el tratamiento 100% amonio. Y esto no es una buena noticia. Para un productor, perder hojas no es una buena noticia porque son la base del crecimiento y la productividad. Además, si estoy trabajando con variedades susceptibles a la roya y estoy poniendo además un factor externo que promueve la caída de hojas, lo que estoy haciendo es aumentar mi vulnerabilidad y mi susceptibilidad a la roya. En la medida en que yo aumenté la proporción de nitratos, el porcentaje de hojas caídas se redujo significativamente. También encontramos diferencias significativas en la producción de hojas jóvenes, o sea, nuevo crecimiento. Podemos observar que en el tratamiento, como pueden ver aquí en esta fotografía, en la parte de la derecha, en esta materia de la parte derecha, hojas, mayor número de hojas jóvenes comparado con el tratamiento 100% amonio, siendo estos significativamente diferentes. Y también pueden observar aquí, después de 10 meses, síntomas de deficiencias nutricionales como calcio, fósforo y magnesio. Ahora hablemos un poco del fósforo. También estamos actualmente ya en la segunda fase de este experimento donde estamos probando 3 formas de fósforos. Primera forma son las ortofosfatos, que son fundamentalmente el DAP o el MAP, que es la fuente más común usada por los productores. Comparamos con fosfatos de calcio y comparamos con una combinación fosfatos de calcio y polifosfatos. ¿Y qué son polifosfatos? Son fosfatos de cadena larga que tienen menos carga negativa, que son más móviles en el suelo, que la planta lo puede asimilar mejor. Si miramos nuestros yaramilas se mueven en este grupo de productos, entre una combinación de fosfatos de calcio y una combinación fosfatos de calcio con polifosfatos. Y observamos unas diferencias significativas en la producción de biomasa en café cuando en la medida en que cambiaba a una proporción más de fosfatos de calcio y polifosfatos. Quiere decir que ya hay diferencias significativas en la forma del fósforo. No es simplemente decir que fósforo todas las fuentes son iguales, no lo son. Son todas fuentes solubles, pero tienen efectos diferentes en el crecimiento de la planta de café. Y una característica única de los yaramila es que en su proceso de fabricación hay una proporción de polifosfatos y hay una proporción de fosfatos de calcio. Ahora, ¿qué ocurre en la solución del suelo? Aquí podemos observar, cuando yo no aplico fósforo, pues la cantidad de fósforo en la solución del suelo es más baja. Cuando apliqué un DAP, aumentó un poco la concentración, o sea que hay un efecto en la solución del suelo, pero cuando pongo una combinación de formas de fósforo con fosfatos de calcio y con polifosfatos, pues tengo un mayor incremento en la cantidad de fósforo en la solución del suelo. Ahora, la práctica de encalado. Muchos investigadores dicen que con la práctica de encalado se mejora la disponibilidad de fósforo. Miremos un ejemplo. Esto es un suelo, un Ultisol que traímos de Colombia. Antes de encalar, hicimos la curva de absorción de fósforo y nos encontramos que este Ultisol tiene una altísima capacidad de fijación de fósforo, que es algo común en los ultisoles, los oxisoles y los andisoles. Y yo diría que en estos 3 órdenes de suelos podría estar alrededor del 70% de la caficultura en el mundo. Ultisoles, oxisoles y andisoles. Ahora, ¿qué hicimos? Los encalamos. ¿Y qué observamos después del encalado? Que efectivamente la capacidad de absorción del fósforo se reduce. O sea, que hay un efecto positivo del encalado, que el suelo absorbe menos fósforo y puede liberar más fósforo al suelo. Pero ¿qué observamos además de eso? Entonces hicimos el encalado y empezamos a monitorear el fósforo en la solución del suelo una vez aplicamos esta combinación de formas de fósforo. Cal más DAP, ortofosfato. Cal, 50% ortofosfato, 50% polifosfato de calcio. Cal más una combinación de ortofosfato, polifosfato y fosfato de calcio. Y como pueden ver ustedes aquí hicimos 3 aplicaciones de fósforo. Y pueden ustedes observar acá que el tratamiento que había sido encalado, pero que luego le apliqué el DAP o el ortofosfato, siempre presentó las menores concentraciones de fósforo en la solución del suelo. Entre tanto que cuando tenía una combinación de las formas de fósforo,
la cantidad de fósforo, la concentración del fósforo en la solución del suelo siempre fue mayor. Ahora, esta reducción acá es por la absorción, obviamente. La planta va tomando el fósforo, lo va agotando, por eso hay que también tener una práctica de aplicación de fósforo permanente en el suelo. Entonces, ¿dónde están ubicados nuestros productos? Yaramila y los NPKs de Cartagena, por ejemplo, están ubicados en esta gama y aquí en esta parte inferior están las mezclas físicas base DAP. Es la fuente más usada por los productores y fundamentalmente en las mezclas físicas. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Es fácilmente explicable. El DAP tiene un potencial de acidificación muy alto. Entonces, lo que yo gané con el encalado lo estoy retrocediendo con la aplicación del DAP porque vuelvo y acidifico el suelo. Y en últimas, la eficacia en la absorción del fósforo es muy baja. Ahora hablemos del potasio. Este es un ensayo, como les decía, en invernadero probamos conceptos de nutrición básicos, donde miramos cómo es la respuesta de plantas de café en invernadero a aplicaciones de potasio y vemos que efectivamente la planta de café responde a la aplicación de potasio, cómo se ve una planta sin potasio y cómo se ve una planta con una buena nutrición de potasio. Y fundamentalmente nos interesa mirar cuál es el antagonismo con los otros nutrientes. Y podemos ver que en la medida que yo aumento el potasio en la solución nutricional, la cantidad de potasio en las hojas se aumenta, esta es concentración de potasio en las hojas viejas, y la concentración de nitrógeno se reduce. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que haber siempre un balance entre el potasio y el nitrógeno. Si yo aumento el nitrógeno, debo aumentar el potasio, y si yo aumento el potasio, debo aumentar el nitrógeno. Pero también hay una reducción del calcio y del magnesio. Entonces, la recomendación más común en muchos países es aplicar urea, DAP y cloruro y de pronto un poquito de magnesio. Y pretenden que la cal pueda suplir las deficiencias generadas por el desbalance, y lo que no es cierto. Entonces, en la medida en que yo aumento la aplicación de calcio, de potasio, estoy también reduciendo significativamente la concentración de calcio y magnesio, por lo tanto, tengo que balancear la nutrición. Ese es el concepto, balancear siempre la nutrición. Ahora, miremos dos estudios que hemos desarrollado en invernadero y en campo también sobre las formas de potasio. Yo les decía que una de las características fundamentales del Yaramila es las formas de potasio, dos formas combinadas, sulfato, cloruro. Miremos a nivel de invernadero. Este es un ensayo en el que comparamos cómo era la absorción de iones en una planta de café tratada con cloruro de potasio y una planta de café tratada con sulfato de potasio. ¿Y qué observamos? Que cuando yo pongo cloruro de potasio, recuerden, cada 100 gramos de cloruro de potasio que yo pongo en el suelo, estoy poniendo 46 gramos de cloro. 60 de potasio, pero 46 de cloro, o sea, es una alta cantidad de cloro. Y se ve aquí en la absorción. Del 100% de la absorción de nutrientes, el 6,65% corresponde a la absorción de cloruro. Cuando yo reduzco la aplicación de cloruro, ¿qué hago? Poniendo un sulfato de potasio, reduzco la absorción, porque reduzco la competencia, y inmediatamente tengo una mejora en la absorción de nitrógeno. Porque ese espacio que queda libre, inmediatamente tengo una mejora en la absorción de nitrógeno. Entonces, si yo quiero tener un uso eficiente o incrementar mi uso eficiente de nitrógeno, también tengo que trabajar con las formas de potasio. Y hago mucho énfasis en esto, porque es muy común simplemente enfocarse en los grados y analizar los grados y pensar que los grados son los mismos y que las materias primas son las mismas, lo que no es cierto. Y esa es parte del trabajo que hemos venido nosotros desarrollando en Yara. Entonces, ese espacio que dejó el cloro fue ocupado por el nitrógeno, por el fósforo y por el azufre, que sí son nutrientes esenciales. El cloro obviamente es un nutriente esencial, pero en muy pequeñas cantidades y en altas dosis tiene un efecto negativo sobre la nutrición, puede tener un efecto sobre el suelo y sobre la calidad. Ahora, miremoslo a nivel de campo. Un ensayo en donde comparamos 0% SOP, 25% SOP, hasta 100% sulfato de potasio. Y vemos que la cantidad de cloro absorbido por los frutos es significativamente menor en la medida en que yo aumento el SOP. O sea que cuando yo pongo una fuente de cloruro de potasio, el cloro es un nutriente muy móvil y se acumula y se trasloca rápidamente a los frutos y queda allí. Y eso tiene un impacto directo sobre la calidad. Entonces, en la medida en que yo reduzco, incluso quitándole un 25% solamente al cloruro y poniéndolo en forma de SOP, tengo una diferencia ya significativa en la absorción. Y tengo un incremento en la absorción del azufre. Ahora, esto es muy importante, porque el azufre sí se requiere en mayor cantidad, es un nutriente muy importante también en el momento del estrés, condiciones de estrés, para activar procesos de defensa de la planta. ¿Y qué ocurre en el suelo? Aquí lo podemos ver.
podemos ver cómo en el suelo, en los primeros 30 centímetros de profundidad, cuando yo apliqué 100% cloruro, las concentraciones de cloruro en el suelo fueron estadísticamente significativas respecto a la combinación con sulfato. Esta cantidad de cloruro en el suelo lo que hace es simplemente generar un antagonismo con los otros aniones e impedir la absorción de otros aniones, fundamentalmente el nitrógeno en forma de nitrato. Hablemos del calcio. El calcio es un nutriente esencial, no se puede pretender que el calcio como nutriente esencial va a ser suplido por la cal. La cal es un mejorador de suelos, no es un fertilizante. Se debe de aplicar permanentemente calcio soluble porque es un nutriente muy poco móvil en la planta y la planta lo tiene que mover permanentemente a los nuevos puntos de crecimiento. Y aquí vemos cómo el calcio tiene un efecto directo sobre el desarrollo, crecimiento vegetativo y sobre el crecimiento de raíces. Y es mucho más significativo el efecto sobre las raíces y sobre el desarrollo del tubo polínico que sobre la producción de hojarasca misma o de la parte aérea. Entonces, una plantación de café que se esté empezando a sembrar o que esté en proceso de renovación, que necesita activar su proceso de crecimiento de raíces, no puede ir nutrida solamente con fósforo, necesita una buena dosis de calcio y una buena fuente de calcio, en este caso como calcio hialuronidado o calcio soluble. Y miremos el tema del magnesio. También la planta responde a las aplicaciones de magnesio. El magnesio también tiene un efecto sobre el crecimiento de las raíces. En la medida en que aumentamos las dosis de magnesio, aumentamos el crecimiento aéreo, pero también tenemos un efecto directo sobre el crecimiento de raíces. Y el antagonismo, en la medida en que yo aumento las dosis de magnesio, aumenta el magnesio foliar, como lo podemos ver en esta figura, y se reduce el calcio foliar. Por eso tiene que haber un balance. Entonces yo no puedo pretender que voy a hacer un balance de nutrición usando urea, DAP, cloruro, sulfato de amonio, DAP, cloruro y un poquito de magnesio y el calcio huérfano, siendo que es el tercer nutriente más importante en el cultivo del café, o pretender que la cal va a poder suplir este nutriente. Ahora miremos ejemplos en productividad. Entonces aquí ya, como les decía, ahora probamos soluciones y probamos conceptos. Ahora miremos ya en invernadero, probamos conceptos nutricionales. Ahora miremos la solución en términos de productividad. Les voy a hablar de 2 ensayos o 3. El primer ensayo es un ensayo que empezamos en el año 2014 en una plantación de variedad Castillo en Colombia, y durante 4 años, 5 años de investigación, 4 años de producción, evaluamos diferentes programas de nutrición y aquí van los resultados. ¿Qué encontramos? ¿Qué comparamos? Voy a hablarles de estos 2 tratamientos. El tratamiento, que es la recomendación o la práctica común del productor, que es iguales dosis de nitrógeno, base urea, DAP, cloruro y sulfato, las mismas dosis de nitrógeno, de fósforo y de potasio, sin calcio, con magnesio, con azufre, una parte de azufre acá por el azufre del sulfato, y la solución de Yara basada en Yaramila, Yaraliva y Yarabela, mismas dosis de nitrógeno, fósforo y potasio, más calcio soluble, más un poco más de magnesio, más un poco más de azufre, boro y zinc. ¿Y qué vemos? Lo que es interesante, cuando empezamos este ensayo en Variedad Castillo, era una plantación de café que ya tenía 2 años de edad, que ya había pasado la primera cosecha, entonces ya tenía un efecto acumulado, y en los años 2015 y 2016 no vimos diferencias significativas en el rendimiento. Pero empezamos a ver diferencias significativas después de la tercera cosecha, que la real para la plantación era la 4ª y la 5ª cosecha. ¿Esto qué nos dice? Que si hay un efecto acumulado, y esto hay que tenerlo en cuenta. La plantación de café es una plantación de efectos acumulados. Si un productor quiere ver el efecto positivo o negativo de un programa de nutrición, tiene que verlo en largo plazo. Es muy pretencioso tratar de decir que en un año un productor va a poder ver, o con una aplicación va a poder ver diferencias significativas. Puede observar algunas diferencias, pero realmente el efecto significativo es un efecto de largo plazo. Ahora, cuando miramos el efecto acumulado sobre la producción, tenemos un promedio que el tratamiento propuesto por Yara, basado en las soluciones de Yara, la nutrición balanceada de Yara, produjo en promedio 3,32 toneladas de café oro, equivalente a 332 arrobas de café pergamino seco, comparado con la del productor, que fue de 2,74. Tengo que decir que esta productividad del productor es una productividad alta, muy por encima del promedio
del país, pero con una diferencia del 21%. Guarida Castillo es un cátimo resistente a la roya. Bueno, miremos ahora en otro ensayo donde hicimos el mismo ejercicio ya en plantaciones de soja desde el principio, manejando un programa de nutrición desde el principio, desde que se hizo la soja hasta completar su ciclo desde el año 2014 hasta el año 2019, 4 cosechas, 5 años. ¿Qué observamos? Observamos varias cosas bien interesantes. Cuando yo empiezo desde el principio ya es más fácil poder ver diferencias más temprano, como lo podemos ver aquí ya a partir de la primera cosecha hay algunas diferencias, pero ya en la segunda y en la tercera cosecha hay diferencias. Ahora, aquí ocurrieron varias cosas. Uno, tuvimos un pico de productividad en el segundo año. ¿Por qué tuvimos ese pico de productividad? O sea, aquí tuvimos, después de la segunda cosecha, la plantación produjo 6,8 toneladas de café oro en el programa de Yara, basado en las mismas dosis de nitrógeno comparado con el programa de productor urea de AP cloruro. Aquí hay que resaltar que son dos formas de nitrógeno, 3 de fósforo, 2 de potasio, calcio soluble, más micronutrientes solubles. En el segundo año se produjeron 6,8 toneladas de café oro, equivalente a 680 arrobas de café pergamino seco, comparado con 570. Realmente es una productividad muy, muy buena. ¿Por qué? Resulta que a finales del año 2016, entre el año 2015 y 2016, hubo un fenómeno del Niño que para esta región fomentó un mejor, que era una plantación joven, fomentó un mejor crecimiento y permitió que esa plantación tuviera una mayor expresión del potencial productivo, lo cual se vio aquí en esta segunda cosecha. Obviamente la producción decayó y esta decaída en la producción o esta reducción en la producción estuvo asociado ya a un fuerte ataque de roya. Entonces la producción ya se redujo a 2 toneladas en el programa de Yara, a 1,3 toneladas en el programa del productor, pero hay que resaltar dos cosas. La caída fue menor cuando yo estaba en un programa de nutrición más balanceado y después hubo un intento de recuperar la producción, hubo un incremento de 1,1, no un intento, no, hubo un incremento en la productividad de 1,1 toneladas, entre tanto que aquí el incremento en el programa de productor fue muy leve. Entonces aquí también estamos viendo dos cosas. Es muy importante tener una buena densidad de siembra, un buen tejido para cuando llegue una condición climática favorable la plantación pueda expresarse en productividad, pero también estar en una condición de muy buena nutrición para cuando llegue el factor adverso, como en este caso la roya, la plantación esté más preparada para amortiguar ese efecto negativo de la epidemia por la alta productividad. Ahora miremos el efecto acumulado. Son 3,5 toneladas en promedio de café pergamino seco, o de café oro, perdón, equivalente a 350 arrobas de café pergamino seco versus 2,6 toneladas de café verde o equivalente a 200 arrobas de café pergamino seco. O sea, los niveles de productividad realmente fueron muy buenos. Ahora, cuando empecé este programa, desde el principio ya las diferencias no eran del 22 o 27% como del ensayo anterior, sino que ya las diferencias eran del 37%. Entonces, empezar bien desde la siembra es fundamental. Una buena siembra, una buena densidad, ojalá un material genéticamente bueno y obviamente una muy buena nutrición, pues van a dar este resultado, una alta productividad, 3,5 toneladas de café oro en promedio es un nivel de productividad bastante alto. Esta es una experiencia también en Catuay, en México, donde comparamos dos tratamientos, un tratamiento de baja nutrición, que es una práctica normal en los productores en México, de aplicar bajas dosis de nutrientes versus un programa con una nutrición más balanceada, con dosis más altas, usando las fuentes de Yara, pues tenemos ya una diferencia en productividad durante 3 años de cosecha del 30%. Muy bien, entonces ahora hablemos de calidad. Hemos encontrado en nuestros análisis de laboratorio que en la medida que yo aumento la cantidad de nitrógeno aplicado a la plantación de café, el contenido de cafeína en el grano verde se aumenta. Y ese aumento de cafeína reduce la calidad de taza, o sea, aumenta el score de una característica que no es muy deseable en la taza de café, que es el amargo o el bitter. O sea, cafeína aumenta el bitter. Y está también directamente asociado o correlacionado con la cantidad de nitrógeno aplicado. Quiere decir con esto que si yo aplico solamente nitrógeno o si yo aplico un programa NPK sin hacer un balance con los demás nutrientes,
estoy fomentando la calidad de taza, que la planta produzca más cafeína. Es un derivado que es un alcaloide que tiene nitrógeno en su molécula y que influye en la calidad negativamente. Ahora miremoslo en un ejemplo más práctico. Este es un ensayo que está actualmente llevándose a cabo en Brasil, en donde estamos comparando diferentes formas de nitrógeno, nitrato de amonio, urea y urea con inhibidor, y aquí pueden ver ustedes la curva de producción en promedio de las tres fuentes y pueden ver claramente que la planta responde muy bien a la aplicación de nitrógeno. Aquí en este caso se logró el óptimo de productividad alrededor de los 400 kilos de nitrógeno por hectárea año. Estas son condiciones de Brasil, obviamente. Pero ¿qué ocurre cuando en la medida en que se aumentó la dosis de nitrógeno en este ensayo, la calidad, lo pueden ver aquí en la puntuación de calidad de taza, se redujo? ¿Por qué? Porque era un programa desbalanceado, solamente nitrógeno, un encalado a la siembra, cloruro de potasio y fósforo en forma de DAP. Ahora, contrastémoslo con el ensayo en México, donde evaluamos dosis balanceadas crecientes, una dosis balanceada baja, dosis balanceada media y una dosis balanceada alta, incrementando paulatinamente el nitrógeno, pero el fósforo, pero el potasio, pero el calcio, pero el magnesio, pero los micronutrientes en forma continua. Porque si la planta de café va a crecer más, va a absorber más nutrientes, quiere decir que si yo la fuerzo a producir más, a que crezca más, aplicando nitrógeno, la planta tiene que empezar a minar el suelo para tratar de buscar esos nutrientes. Y si no tiene los nutrientes disponibles, pues va a tomar los que tiene en mayor cantidad disponibles en el suelo, en este caso amonios. Pueden ver aquí las diferencias en la puntuación. Obviamente estas diferencias están primero asociadas a las condiciones ambientales, es el mismo genotipo Catuai, y dos, cómo aquí la tendencia es a incrementarse. Entonces, si yo hago una mala nutrición, tengo un efecto negativo. Entonces hay quienes dicen, no, es que la nutrición daña la calidad. No diría, no, la nutrición no, la mala nutrición daña la calidad, pero la buena nutrición mejora la calidad. Ese es el punto de diferencia. Ahora, miremoslo acá en este ensayo. Aquí tenemos diferentes tratamientos. Me voy a enfocar en estos dos, el tratamiento que conocemos aquí como programa de Yara y este que conocemos aquí como programa de productor, programa de Yara basado en Yaramila, Yaraliva, Yarabela, práctica del productor, urea, DAP, cloruro y sulfato de magnesio. Entonces pueden ver en este análisis de componentes principales la gran distancia que hay entre los diferentes atributos de la calidad de taza. Aquí tengo que resaltar que este es un trabajo que se hizo en conjunto con un grupo de expertos panelistas de Dinamarca, de la empresa conocida como Cofemine. Ahora, ¿en dónde están las mayores diferencias? Aquí podemos observar que en la práctica del productor a base de mezclas simples, urea, DAP, cloruro, sulfato de amonio, hubo una mayor puntuación en astringencia, o sea, la astringencia no es buena en la calidad, deteriora la calidad de taza. Hubo una menor puntuación en la dulzura, que es una variable que influye tremendamente, es un atributo material que influye tremendamente en la definición del precio. Hubo un aumento en el bitter, en el amargo, claro, porque más nitrógeno, pero menos un desbalance con calcio y magnesio y más amonio, menos calcio y magnesio absorbido, más acidificación de la resósfera, pues lo vemos aquí en la calidad del fruto y en la calidad de la bebida. Entre tanto que un programa mejor balanceado presentó tazas más limpias, presentó mayor frutal y presentó una mayor dulzura. Y hablemos entonces de la sostenibilidad. Volvamos al ensayo del invernadero, donde comparamos diferentes formas de nitrato y diferentes formas de amonio. ¿Y qué pasó con el pH? Que en la medida que yo aumenté la proporción de amonio, el pH del suelo aumentó. O en la medida en que yo aumento la proporción de amonio, el pH del suelo se reduce en más de una unidad. Aquí en este caso tenemos una reducción de alrededor de 1,3 unidades. Ahora, hay quienes dicen que en la medida que usted aplique entre 1 y 2 toneladas puede subir hasta una unidad de pH, quiere decir que si usted logra esta acidificación tiene que aplicar entre 1 y 2,5 toneladas de cal para recuperar esa acidificación generada en el corto plazo y aún así va a quedar con un déficit de acidez porque va a recuperar una unidad y aquí logró acidificar alrededor de 1,3 unidades. Y aquí estamos viendo las deficiencias de otros nutrientes. Miremos esto en un ensayo que se llevó a cabo en Vietnam, en donde comparamos sulfato de amonio, DAP y cloruro, dosis similares de nitrógeno, dosis similares de fósforo y de potasio, el programa de Yara con calcio,
magnesio en micronutrientes, las formas balanceadas de amonio y nitrato, y podemos ver que el pH después de 5 años en la solución de Yara se mantuvo en el nivel en que estaba. Entre tanto que el aluminio se mantuvo en el nivel que estaba. Entre tanto que el aluminio 5 años después aumentó. Casi que se duplicó el aluminio. Entre tanto que el pH se redujo. Se redujo en el programa de Yara, Yaramil y Yaraliva se mantuvo, este es el valor promedio del ensayo, 5 años después, 5 años repetitivos haciendo estas aplicaciones año tras año, entre tanto que el programa basado en sulfato de amonio, DAP y cloruro, tuvo una reducción en el pH. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para recuperar ese pH? Tengo que encalar, ¿sí? Ahora, ¿cuál fue la acidez generada? Aquí la acidez tendría que, en el programa del productor, aplicando las mismas cantidades de nitrógeno, simplemente en diferentes formas, el productor tendría, para recuperar esa acidez, tendría que aplicar 2,5 toneladas de cal. Entre tanto, con el programa de Yara solamente tendría que aplicar 76, 78 kilos. Pues ya hay un efecto directo sobre la acidez del suelo y un costo adicional en el que tiene que incurrir el productor, que es el encalado, con un atributo adicional, es que el encalado cuando se hace en campo no va a mover la acidez del suelo sino los primeros 5 centímetros. Para que ese calcio llegue a niveles más profundos va a tomar muchísimo tiempo. El otro factor adicional es la emisión de gases de efecto invernadero. Aplicar 2,5 toneladas de cal equivale a generar 1,1 toneladas de CO2 de emisiones a la atmósfera, entre tanto que el programa de Yara solamente 35. O sea, ya tenemos una reducción en las emisiones porque tenemos nitratos con factores de emisión más bajos comparado con urea, porque tenemos una menor emisión en nuestras plantas y generamos también a nivel de campo una menor acidificación, lo que hace que la corrección de la acidez tenga que hacerse más espaciada durante el tiempo. Y miremos emisiones de amoníaco. Este es otro ensayo que está dando actualmente en la Universidad Federal de Lavras en Brasil, en donde estamos comparando diferentes dosis de nitrógeno y diferentes formas. ¿Qué tenemos acá? Dos dosis bajas, 150 kilos de nitrógeno versus 400 kilos de nitrógeno, y 3 fuentes: urea, la barra azul, urea con inhibidor, la barra verde, y nitrato de amonio. Y pueden observar que en la medida en que yo aumento las dosis de nitrógeno, el rendimiento con las 3 fuentes incrementa. Yo puedo incrementar la productividad usando urea, por supuesto que sí, pero ese incremento es mayor en las fuentes de cuando uso nitrato de amonio comparado con urea. Ahora miremos las emisiones de amoníaco. Cuando yo uso dosis bajas de nitrógeno, las emisiones de amoníaco son más bajas. Por ejemplo, 150 kilos de nitrógeno, el tratamiento que tenía urea emitió 19 kilos de amoníaco, entre tanto que el inhibidor redujo un poco la emisión al 15, pero el nitrato de amonio tuvo una emisión de 0,7%. Ahora, cuando aumento la dosis para aumentar la productividad, obviamente el factor de emisión se aumenta, pero es muchísimo mayor el incremento cuando uso fuentes como urea y ureas con inhibidor comparado con el nitrato de amonio. Aquí hay una gran diferencia y aquí es donde nosotros como Yara tenemos mucho que aportar desde el punto de vista de la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono en la caficultura. Y les había hablado de este slide, creo que ya, del efecto del potasio que tiene el cloruro de potasio sobre el desbalance nutricional. Más adelante voy a compartir algunos resultados en otra presentación sobre la acidez del suelo. Y por último, la rentabilidad, el impacto sobre la rentabilidad. Este es el ensayo que les mostraba en Colombia, en María de Castillo, 4 cosechas, 5 años. Esta es la producción promedio de una solución basada en urea, DAP y cloruro, 2.7 toneladas de café oro, 270 arrobas de café pergamino seco, que es una muy buena productividad realmente, versus la solución de Yara que aumentó a 3.3 toneladas o 330 arrobas de café pergamino seco. Ahora, ¿cuál es la tendencia natural del productor y de muchos colegas cuando van a tomar una decisión o van a asesorar una decisión de nutrición? Es ¿cuánto cuesta el programa de nutrición? Obviamente, cuando yo tengo un programa que tiene una mejor forma de balances de nutrientes, nutrientes más balanceados, más solubles, es más costosa, obviamente. Y aquí está cuánto es el costo marginal de nuestra solución. O sea, aquí vamos a hacer un análisis de marginalidad. Entonces, el costo marginal de la solución de Yara es de $798 más por hectárea.
Ahora, $798 más por hectárea, ¿qué incluyen? Incluyen el costo adicional del programa de nutrición de Yara, que es más costoso, puede ser entre un 30 y un 35%, dependiendo del país y de la dosis, en fin. Pero además, en esos 798 está incluido otro costo, que es la mano de obra en la recolección y el beneficio, porque si yo produzco más, significa que debo de pagar más por esa recolección y debo de invertir más en el beneficio. O sea, esos $798 más por hectárea incluyen estas tres variables: mayor costo en la fertilización, mayor costo en la mano de obra por la recolección y mayor costo en el beneficio. Entonces, hasta aquí un productor diría, no, pero es que yo tengo que invertir $798 por hectárea por año más. Sí, claro que sí, tiene que invertirlos más, pero el beneficio está en que va a tener una mayor productividad. Cuando yo miro simplemente la mayor productividad y miro el ingreso marginal es de $1,412. Quiere decir que por $798 más que invierta va a tener un ingreso adicional de $614 más. Ese es el análisis que hay que hacer. Lo que pasa es que es más fácil ir a mirar los costos de un producto en un almacén y decir, no, este programa, con esta solución de Yara tengo que aplicar más sacos de fertilizante para lograr X cantidad de nitrógeno, pero esa es la vía más fácil. La vía más difícil es llevar esto a productividad y compararlo en función de la productividad y ver el beneficio adicional que tiene la solución, solamente en productividad. Ahora, ¿qué pasaría si este productor además tiene un ingreso de un 5% más por calidad? Bien sea mejor conversión, mejor rendimiento en trilla, grano más grande o una mejor tasa. Simplemente un 5% más le va a representar al productor $999 más por hectárea. Esto en la condición de precios bajos es una excelente alternativa para un productor. ¿Qué ocurre en la vida real? Que el productor, cuando tiene una condición de bajos precios, lo primero que hace es reducir la fertilización y cambiarse a un programa más barato y reducir las dosis. Pero lo que está haciendo es acelerar también su pérdida. Ahora, miremos el significado de la calidad con datos de la experiencia nuestra Yara. Estos son datos que yo tomé del último Yara Champion Program que se hizo en Colombia, y estos son las puntuaciones en el eje de las X de los 10 últimos finalistas de Yara Champion Program. O sea, tenemos finalistas que oscilaron entre 82,5 hasta 86,5 puntos en la escala SCAM. Y en el eje de las Y fue el precio al cual ellos vendieron su café, porque después de ese Yara Champion hubo una subasta. Entonces ellos vendieron el café desde 1,5 hasta 2. Si miramos para principios de año, el café en la bolsa internacional en Nueva York estaba alrededor de 1,10 dólares la libra. Quiere decir que todos los que tuvieron puntuaciones por encima de 80, todos son cafés especiales porque están por encima de 80 y que tuvieron puntuaciones de 82, vendieron su café por encima del precio de bolsa de Nueva York. Ahora, miremos qué significa este incremento. Si un productor logra incrementar solamente un punto la puntuación de tasa, de 82 a 83 puntos, quiere decir que está incrementando el precio de venta en el 12,81%. O sea que está pasando a vender su café a 1,26 dólares la libra a 1,43. Y si ese productor logra dar un salto mayor de 82 a 86 puntos, está incrementando la diferencia en el precio de venta en el 51,24%. Quiere decir que es aquí donde la calidad tiene sentido y puede ser rentable para el productor. Entonces, ¿cuáles son nuestras conclusiones después de 7 años de investigación? Pues que la nutrición balanceada empleando las fuentes de Yara para suelos ácidos tropicales contribuye efectivamente a mejorar la productividad, la calidad y la rentabilidad de la caficultura. La nutrición balanceada empleando las fuentes de Yara para suelos ácidos tropicales contribuye también efectivamente a mejorar la sostenibilidad de la caficultura en términos de una menor emisión de gases de efecto invernadero y una menor acidificación de los suelos. Al momento de tomar una decisión sobre qué fuentes de fertilizantes emplear, es importante considerar el beneficio neto del programa en términos de que el ingreso extra o ingreso marginal sea superior al costo extra o costo marginal. Quiere decir esto, no calcular los costos, sino por el contrario, calcular el beneficio. Con esto termino, agradezco muchísimo la atención, me disculpo si me extendí un poco en mi presentación. Estaría complacido de responder las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por esta presentación.
Tenemos algunas preguntas que estuvimos recolectando a lo largo de tu charla en la sección de preguntas y respuestas, y te las voy a ir compartiendo. No necesariamente están en orden, fuimos recolectando, como pueden ver ahí, bastante participación. Entonces, si hay alguna pregunta que se nos pierda, no se preocupen. Vamos a hacer una recolección de todas estas preguntas y en los próximos días estarán recibiendo un correo con la respuesta a las preguntas que no quedan contestadas el día de hoy. Entonces, iniciamos. Dice la primera pregunta que recibimos, decía, ¿la pérdida por volatilización de la urea es la misma pérdida que el lavado de las formas nítricas o amoníaco del nitrógeno? O sea, si es equivalente la pérdida que hay por volatilización a la pérdida que hay por lavado de los nitratos. Ya, la lixiviación de nitratos depende mucho de la época en que se aplique primero la fertilización, no es equivalente. Primero que todo, no es equivalente, las pérdidas de nitratos son menores. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Segundo, no todos los suelos tienen pérdidas de nitratos. Hay suelos, y está demostrado, y hay artículos que demuestran esto, científicos, en donde la pérdida de nitratos es mínima, lo que por el contrario la pérdida es de amonios, porque son suelos de carga variable que retienen los nitratos y dejan perder los amonios. Entonces hay que mirar en qué tipo de suelos, pero definitivamente no lo es. Es muy importante, obviamente, la época de aplicación. La época de aplicación tiene que ser en las épocas de transición, no épocas de picos de lluvia, que regularmente la planta no es capaz de tomar muchos nutrientes ahí porque tiene también una condición de estrés por exceso hídrico. Entonces hay que ajustar mucho la época de aplicación para lograr una mayor eficacia de los nitratos. Eso es uno. Y lo otro, cuando yo tengo un programa de nutrición balanceado rico en calcio, que tenga y unas buenas formas de fósforo que fomenten el desarrollo de raíces, en la medida en que yo aumente el desarrollo de raíces y tenga una mejor absorción de calcio y una mayor formación de raíces, voy a mejorar sustancialmente la eficiencia y la eficacia en la absorción de nitratos. Pues ahí también reduzco. Lo que pasa es que hay muchos estudios que evalúan pérdidas de nutrientes usando lisímetros, pero en suelo desnudo, pero no consideran la zona de raíces y qué ocurre con el desarrollo de raíces. Y es sustancial el desarrollo cuando tengo un programa nutricional balanceado a un programa nutricional desbalanceado y un suelo acidificado. Gracias, Víctor, por tu respuesta. Tenemos acá otra pregunta que dice, ¿qué pasa con otros elementos como el boro, hierro, magnesio, potasio y zinc? ¿Estos son antagonistas con el calcio? El boro puede llegar a ser antagonistas, pero en pHs superiores a 9 o 8, pero no en pHs ácidos. Realmente no. Antes es sinérgico. El calcio y el boro tienen un efecto sinérgico bastante importante. Por eso se la van muy bien y por eso la formulación de Ralivanitrol tiene esa respuesta, tiene un efecto sinérgico. Hay un efecto antagónico entre el calcio y el magnesio, pero no es un efecto directo. La medida en que yo aumento el calcio, reduzco el magnesio, pero no linealmente. Porque cuando no hay suficiente calcio, el magnesio trata de suplir parte de las funciones fisiológicas del calcio. Pero en la medida en que yo balanceo, ya la concentración de magnesio en las hojas se estabiliza. Entonces, por eso tiene que haber un balance entre ellos. Sí hay un efecto positivo sinérgico con el potasio. En la medida en que yo aumente la aplicación de calcio, fomento la absorción también de potasio, hago más eficiente la absorción de potasio. Con el manganeso y con el hierro sí hay un efecto antagónico, lo cual es bueno porque lo que vemos en los suelos ácidos tropicales, de hecho también con el calcio, es a veces niveles tóxicos, y les mostraba una foto de niveles tóxicos de manganeso, en algunos casos niveles tóxicos de hierro, entonces ahí puede reducir el hierro. Hay algunos casos muy puntuales en los que sí se manifiestan deficiencias de hierro, pero son casos muy puntuales en suelos con altos niveles de manganeso y yo pongo calcio y hay una deficiencia de hierro. Eso sí lo hemos visto, yo particularmente lo vi y lo discutí con algunos colegas en Latinoamérica en algunas regiones. Gracias, Víctor. Hay otra pregunta que habla de que, de acuerdo a Cenicafé, las fórmulas para café hablan de relaciones de NPK 6:1:5 para garantizar 300 kilogramos por año de nitrógeno y potasio. ¿Las fórmulas de Yara cumplen con esta premisa? ¿Son fórmulas para café o para otros cultivos?
las fórmulas de Yara son para café. No hay que decir, hay que partir de dos premisas. Primero, uno, no es lo mismo, y les mostraba, no es lo mismo la eficiencia del nitrógeno de una formulación de Yara a base de nitratos que una mezcla física a base de urea. Uno, entonces nosotros no podemos calcular qué va a ser que el efecto de 300 kilos de producción de la mezcla física va a tener el mismo impacto que los 300 kilos de una mezcla Yara. Nuestros grados son más inferiores, claro, porque nosotros perdemos nitrógeno, pero ganamos en el balance de nutrientes. Cuando yo hago el balance en el plan anual y miro el plan anual, yo logro poner el balance incluso muy similar al que recomienda Cenicafé en muchos casos, pero en diferentes formas de nutrientes y adicionando micronutrientes. Obviamente, este plan no es fijo porque va a depender del análisis de suelos. Nosotros usamos la herramienta de análisis de suelos para definir la dosis, pero el balance y las épocas las definimos en función del requerimiento de la planta. Entonces, usted puede ver grados como el 15-4-23 o el 19-4-19 o el embajador, que son grados que lo usamos perfectamente en café y que los recomendamos para café, que funcionan perfectamente en café, que tienen diferentes épocas de aplicación. Entonces, es un error que decir que un grado 15-3-23 es un grado para plátano, porque no, pues el café también es una planta que está en potasio. Lo importante es mirar el grado, pero fundamentalmente mirar al final del ciclo cuál es la cantidad total de nutrientes. Cuando usted hace el balance final y considera 300 kilos de nitrógeno, obviamente la cantidad de sacos de nuestra solución va a ser mayor y el costo va a ser mayor. Pues claro que sí, se los acaba de demostrar, pero el beneficio también va a ser mayor y ese es el trabajo que hemos venido haciendo para demostrar ese beneficio. Perfecto, Víctor, muchas gracias. Aquí la siguiente pregunta, en realidad vamos a contestar dos preguntas, creo, con tu respuesta. Habla sobre si el uso de los programas de nutrición Yara pueden ayudar a eliminar o retrasar la labor de encalamiento a través del tiempo. Por supuesto, lo acaba de mostrar. 5 años de un ensayo de 5 años en Vietnam, un ensayo de corto plazo en invernadero, es definitivo. Y de hecho, uno de los criterios que tenemos nosotros y que tienen nuestros colegas al momento de recomendar un programa de nutrición es fijarse en el potencial de acidificación del programa, definitivo. A medida que yo aumente mayor mi contenido de nitratos en la solución y ponga bases y nutrientes solubles, estoy retrasando el encalado y estoy incluso reduciendo las dosis de encalado. Ahora, el encalado funciona, yo no digo que no, yo os recomiendo el encalado. ¿Cuándo es el mejor momento de hacer un encalado? Cuando tengo la oportunidad de incorporar el encalado. Una vez una plantación de café esté establecida, lograr ser muy eficiente en el encalado es muy difícil, tiene un costo muy alto. Por ejemplo, limpiar todo el plato del árbol, pues yo no sé cuántos caficultores realmente estarán dispuestos a hacer eso. Yo no conozco muchos, porque hay mucha hojarasca en el cafetal. Entonces, para poder ser eficientes, tengo que limpiar todo el plato primero. Entonces, después de que lo limpio, voy y hago la aplicación del encalado y aún así, simplemente estoy asegurando un desarrollo de movimiento del calcio en los primeros 5 centímetros, ¿sí? Ahora, la planta responde a ese encalado, muchas veces responde, pero no es la misma magnitud de respuesta cuando uso un calcio soluble y un balance con formas de nitrato. Perfecto. Gracias, Víctor. Y para finalizar, hay muchas preguntas, pero el tiempo no nos da para estar acá toda la tarde y para Víctor, que ya sería la noche. Pero nos quedamos. Bueno, Víctor, ¿qué horas tienes tú allá, Víctor? Las 9. Las 9 de la noche. Bueno, Víctor, muchas gracias. No, las 10 de la noche, las 22 horas, las 10. Las 10 de la noche, pero mira que compartes, al igual que todos nosotros, la pasión por el café. Así es. Víctor y todos, muchas gracias. Aquí para recordarles a ustedes que Yara es la compañía de nutrición de cultivos para el futuro. Víctor, ¿puedes poner en tu computador? Listo. Sí. Somos la compañía de nutrición de cultivos para el futuro, líder en el desarrollo de soluciones basadas en nitratos. Este webinar buscó compartir el conocimiento para que agrónomos productores de la región podamos producir café de manera rentable, eficiente y responsables con el medio ambiente. Fue lo que vimos como todo el transcurso de la conversación de Víctor. Recordemos también que con Yara el conocimiento crece. Los invitamos a escuchar los podcasts que tenemos en Productores para el Futuro, que está disponible en todas las plataformas.
todos los viernes tenemos un podcast, una manera muy fácil de escuchar y de crecer en conocimiento. Y un agradecimiento a toda esta comunidad de nuestro Café Bayara y a todos los productores de café para el futuro que se han unido el día de hoy. Una muy buena tarde para todos. Y buena noche, Víctor. Descansa por favor. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias a todos por participar. Les agradezco las preguntas y espero poder contestarles algunas otras más por correo electrónico. Muchas gracias. Que tengan un resto de día muy feliz. Bueno, mil gracias. Hasta la próxima. Alejito. Hola, disculpen, acá tuvimos un problema técnico. Creo que es parte de a lo que nos arriesgamos con esta situación en la que dependemos de la tecnología. De cualquier manera, esta sesión queda grabada y se las vamos a hacer llegar en los próximos días para que la puedan estar consultando, y junto con las respuestas a las preguntas que nos están compartiendo a través de la sección del chat. Creo que por acá no fui el único que tuvo problema, veo que tampoco ya está Víctor conectado. Entonces, agradezco mucho su presencia, su participación. De nuevo, les reitero, vamos a estar muy pendientes de las preguntas que nos han dejado en la sección de chat para estarles compartiendo tanto la sesión grabada como la respuesta a sus preguntas. Sin más por el momento, muchas gracias por su asistencia. Que tengan excelente tarde. Muy buena tarde. Chao, Alejo. Chao a todos.